Hola a todos y a todas, la comunidad de Autodesk os da la bienvenida a esta primera sesión del ciclo de webinars sobre Dynamo para Revit, organizada por Luis Rodríguez, expert elite de la comunidad Autodesk en español. En esta primera sesión trabajaremos sobre cómo aprender a reducir tu tiempo documentando tus diseños y no os podéis perder las siguientes sesiones, la del 23 de marzo sobre ahorrar tiempo y dinero con Dynamo, con ejemplos del día a día, la del 4 de mayo de ser más productivo y aprender a utilizar Dynamo en menos de una hora, la del 8 de junio sobre obtener información de modelos BIM con Dynamo y ya la última, el 28 de septiembre, sobre automatizar tus tareas diarias de modelos BIM con Dynamo. Como en las sesiones de la comunidad, os invitamos a que participéis en el chat, que planteéis vuestras preguntas durante la sesión, así como también en el link que os dejaremos del foro para que podáis dejar vuestras preguntas, contactar con Luis directamente y con el resto de usuarios y experts de la comunidad. Y Luis también nos ha preparado unos links, unos enlaces sobre unos archivos que también os dejaremos en el chat para que los podáis ir consultando durante la sesión. Ya sin más dilación, le cedo la palabra a Luis para que empiece la sesión. Muchas gracias, Luis. Hola, ¿qué tal a todos? Y buenas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a justamente empezar este ciclo de webinar con el tema de cómo aprender a reducir tiempo documentando los diseños con Dynamo. Soy Luis Rodríguez, expert elite y líder de la comunidad de Autodesk, justamente en nuestro grupo dedicado a la programación visual. Y soy el CEO de GetCom. El día de hoy vamos a estar viendo Dynamo para mostrarles cómo podemos hacer todos estos procesos, pero lo más sencillo es que no tienen que saber utilizar Dynamo, ya que vamos a utilizar una herramienta que nos va a permitir poder generar o utilizar las automatizaciones generadas para poder aprovecharlo directamente. Después vamos a tener una demostración ya más práctica. Primero es esta demostración en donde ustedes van a estar acompañarnos, en donde van a estar prácticamente haciendo el ejercicio con nosotros y después vamos a mostrar cuál es el potencial, qué es lo que ustedes pueden desarrollar en un futuro con algunas aplicaciones prácticas que hemos desarrollado para varias empresas. Entonces, sin más, comenzamos. Y bueno, para poner un poco en contexto, al final estamos dentro de nuestro sector, dentro de la construcción. ¿Y por qué tendríamos que empezar a buscar reducir tiempo, ¿no? Siempre lo más importante es el preguntar el por qué. Si no sabemos cuál es nuestro punto de partida, lo más seguro es que no tengamos la motivación o las energías para continuar el cambio. Entonces, dentro de nuestro sector tenemos un problema en cuanto a que no somos lo suficientemente productivos si nos comparamos con la manufactura o con otras compañías, con otros sectores. Y esto es debido a que tenemos bastante desperdicio dentro de nuestra industria. Y varias de las actividades que generamos nosotros solamente son de soporte, significa que no agregan valor al producto final. Y bueno, lo más preocupante es que todo esto que ahorita estamos haciendo, en vez de poder aumentar la productividad, inclusive con herramientas tridimensionales y algunos procesos BIM, estamos teniendo una baja de productividad. Es por eso que nos planteamos y justamente Autodesk ha creado herramientas para poder mejorar la automatización de procesos. ¿Y por qué tenemos una baja productividad? Pues dentro de nuestro sector tenemos varios problemas que hacen que nuestro sector sea complejo y único, ¿no? Un proyecto dentro de la construcción es un proyecto único e irrepetible porque siempre vamos a tener variables que cambian, desde la forma, la ubicación, las condiciones sociales y las condiciones del sitio. Y después, si aumentamos todo esto que va relacionado también al costo de los servicios integrados dentro del proceso de diseño y construcción, más pues los límites de tiempo que tenemos para desarrollar el proyecto
y para poder ejecutarlo. Y también, ahora cada vez estamos haciendo proyectos más complejos. Entonces, proyectos más complejos requieren pensar de forma diferente y hacer actividades de forma diferente. Bien lo dice uno de nuestros famosos pensadores. No se puede pensar cambiar en algo si vamos a seguir haciendo las cosas. Sería loco pensar que podemos cambiar algo haciéndolo de la misma manera que antes, ¿no? Entonces tenemos que buscar ciertos mecanismos para poder mejorar tanto en la productividad y para poder generar este tipo de proyectos complejos que ahora estamos teniendo dentro de nuestro sector. Y bueno, para esto, justamente uno de nuestros compañeros en Autodesk University 2016 mostró un poco cuál es la evolución que nosotros como sector estamos teniendo y bueno, cómo Autodesk ha estado apoyando con esta adopción tecnológica dentro del sector. Por ahí vemos que un poco antes de 1950, lo que nosotros hacíamos para poder generar proyectos era utilizar nuestros estilógrafos, nuestras hojas de papel y poder dibujar nuestros proyectos a mano. Después del año 60, el año 50 salieron las herramientas CAD, pero hasta el año 70, 75 en Estados Unidos se adoptaron estas herramientas. Y herramientas como AutoCAD nos permitieron poder cambiar el papel por la computadora. Entonces, este cambio fue una gran disrupción dentro de esta época, ¿no? Inclusive, todavía en la fecha hay proyectos que se siguen haciendo utilizando CAD. Después tuvimos esta opción de poder mejorar los diseños y utilizamos la parametrización dentro de algunos elementos geométricos para que después evolucionara a algo que se llama BIM. Primero existió la herramienta, una herramienta tridimensional que generaba vistas a partir de un modelo, unas vistas de soporte que se automatizaban de forma instantánea. Y bueno, esto nos permitió tener software BIM. Uno de los software BIM que vamos a utilizar el día de hoy es justamente Revit. Y este software sirve de soporte para la metodología que nos sirve para poder mejorar los procesos de la construcción. Y es justamente lo que ahora está siendo parte de la transformación digital dentro de nuestro sector. Después tuvimos todavía un poco más de avance y estamos teniendo un poco más de avance utilizando modelado algorítmico, teniendo cada vez más interoperabilidad entre los software, lo que nos permite reducir retrabajos. Ya tenemos a un bajo costo el tema de la fotogrametría y el escáner 3D que podemos utilizar con RigCap y con Civil 3D. Y por ahí, bueno, ya tenemos algunos temas mucho más avanzados que se desarrollan a partir de estas herramientas como Dynamo, que es la inteligencia artificial y el diseño generativo. Entonces, como pueden ver, dentro de nuestra o dentro de la propuesta, ya deberíamos de estar conociendo cómo poder mejorar nuestros diseños usando diseño generativo. Y justamente vamos a empezar desde lo más básico. Vamos a hablar de Dynamo, pero antes de hablar de Dynamo tenemos que conocer cómo se basa Dynamo, ¿no? Al final, Dynamo es un sandbox, es una herramienta que funciona mediante la programación visual. Y la programación visual no es más que tener un rompecabezas y armarlo. Ese rompecabezas contiene instrucciones y esas instrucciones nos van a permitir poder generar scripts o programas que nos van a permitir hacer tareas que a lo mejor nos pudieron tardar mucho tiempo, ahora las podemos hacer en segundos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un software llamado Scratch del MIT
que es para niños y justamente representa mucho a un rompecabezas. Si lo pueden visualizar dentro de nuestra presentación, tenemos que todo esto se va componiendo y se va armando de una forma lógica. Y la programación visual nos permite poder utilizar este código o esta forma de rompecabezas o de bloques para tener estas actividades de programación de una forma más sencilla y visual. Esto nos va a permitir enfocarnos solamente en qué es lo que queremos lograr y no pensar qué es lo que existe dentro de todos esos nodos complejos o dentro de esas actividades. A lo mejor dentro de un condicionante existe todavía más código y bueno, esto al final no nos importa tanto porque si tenemos el bloque, va a hacer la acción sin saber qué es lo que tiene por dentro. Entonces, prácticamente Dynamo se basa en este aspecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo ya más cercano a lo que es Dynamo. Entonces, la programación visual nos permite, sobre todo a los usuarios, arquitectos, ingenieros que no estamos enfocados dentro o que nuestro enfoque principal no se basa en la programación, poder manipular de forma gráfica y nos da un resultado instantáneo. El código para que nos dé un resultado instantáneo. Y principalmente se basa mediante recuadros y flechas. Entonces aquí vemos un ejemplo. Tenemos una entrada en este caso es el número, y luego tenemos una acción. En este caso la acción que tenemos ahí es una suma. Entonces lo que hace es sumar dos números y esa suma a su vez genera un resultado. Y ese resultado puede ser justamente una entrada de otro proceso. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿No? Entonces, esos nodos se van conectando para poder hacer acciones y esas acciones van a generar todavía algo más complejo. Entonces, una simple suma de dos o tres números, después podemos agregarle todavía mayor información. Y esto es lo que nos permite hacer Dynamo. Entonces, Dynamo es una herramienta de programación visual que tiene como objetivo principal ser accesible a dos tipos de personas. Nos permite, en este caso, a los arquitectos y a los ingenieros poder generar un código que de otra forma necesitaríamos a un programador para hacerlo. Nos da la facilidad de entender de forma visual el comportamiento de este script, definir cuáles son esas actividades que queremos relacionar de una forma lógica y utilizar varios lenguajes textuales y dentro de este entorno, ¿no? Y bueno, un poco para reducir la ambigüedad de este tecnicismo, tenemos aquí la descripción del script y justamente es lo que van a estar utilizando el día de hoy. Es algo que ya está dentro del área de los recursos y son los archivos del curso que ustedes necesitan descargar para seguirnos en la siguiente fase donde ustedes van a estar aplicando esto que estamos aprendiendo. Entonces, un script es algo bastante sencillo, es algo que ustedes hacen día a día. Esto es más que crear un script que es un conjunto de algoritmos. Un script consolida los pasos para realizar una acción. Entonces, script no solamente se dirigiría a la programación, sino un script sería, por ejemplo, escribir dentro de tu libreta o dentro de tu computadora cuáles serían las acciones para realizar una tarea. Obviamente aquí lo que hacemos es que le damos esas instrucciones a Dynamo y Dynamo hace la acción. En nuestra libreta o en nuestra computadora, nosotros somos los que seguimos
y hacemos la acción. Esta es la diferencia entre el script que maneja Dynamo y el script que nosotros pudiéramos realizar. Y ahora bien, como les había comentado, tenemos diferentes sistemas de programación. Tenemos la programación textual, que es un poco más compleja de entender. Existen varios lenguajes de programación textual. Este es Dynamo, este es Python, y de hecho Dynamo tiene acceso a Python, y este nos permite poder hacer las mismas acciones. Obviamente tenemos que terminar todo el código para poder ejecutarlo. Este es uno de las complejidades que tiene el aprender la programación textual, que tenemos bastante abstracción dentro del proceso de creación. Y por otro lado tenemos el ejemplo justamente con Dynamo, y es la programación visual. Entonces, como podemos ver, tenemos diferentes nodos que van armando este rompecabezas y van generando acciones, y estas acciones nos van a dar un resultado en tiempo real para poder identificar si es realmente lo que queremos desarrollar. Después tenemos justamente que entender un poco cómo va orientado, sobre todo la herramienta que ahorita vamos a utilizar, que es Revit. Y tenemos aquí un ejemplo. Entonces, tenemos nuestra interfaz gráfica, en la cual nos va a permitir generar este código, esa programación visual, y vamos a tener dos salidas gráficas. Tenemos la salida gráfica, que nos aparece dentro de la interfaz de Dynamo cuando estamos usando geometría, y después tenemos la interoperabilidad, que podemos hacer que esta información que tengamos en Dynamo la podemos pasar a otro software. Aquí tenemos como ejemplo que podemos pasarla a Revit y podemos pasarla a Excel. Pero bueno, todo esto suena bastante bonito, pero muchas veces no comentan cuál es realmente el tema dentro de cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Y me gusta justamente mostrar esto, que es la curva de implementación, y es prácticamente lo mismo que pasa dentro de la curva de aprendizaje. Tenemos nuestro conocimiento actual, en donde estamos desarrollando nuestras actividades y creemos que somos lo suficientemente competentes. Después tenemos que implementar una nueva herramienta, un nuevo proceso, un nuevo software, y lo que esperamos es que buscaríamos que nuestro conocimiento y nuestras habilidades crecieran de forma casi lineal, lo que se piensa que sería, en este caso, la implementación de un software dentro de un proceso. Pero al final tenemos la realidad, que es que primero vamos a ser un poco más improductivos, vamos a tener que invertir más tiempo para posteriormente empezar a ganar más tiempo después de un determinado lapso en el cual pudimos adaptar y entender cómo funciona el programa hasta que somos lo suficientemente competentes para poder hacer nuestras actividades de forma más rápida utilizando un nuevo software. Y es lo mismo que pasa con Dynamo. Dynamo al inicio parece un poco difícil porque es un software nuevo y es una forma nueva de pensar. Sin embargo, pues con el tiempo van a ver justamente cuáles son los resultados de poder aprender esta nueva herramienta y cómo les va a permitir generar automatizaciones dentro de sus procesos de documentación o de modelado o de gestión. Aquí un tema importante a recalcar es que debemos de ser conscientes que nuestra curva, en este caso, nuestra curva de decaimiento, nuestra curva de improductividad, va a depender en medida de cuánto tiempo le invertamos, de qué tan frecuente sea que estemos utilizando esta herramienta y sobre todo los métodos de aprendizaje. Si no tenemos unos buenos métodos de aprendizaje, nos vamos a estancar más tiempo dentro de esta curva y nos va a costar más trabajo poderlo aprender. Entonces, como recomendación, sobre todo aquellos que ya han intentado aprender Dynamo, busquen aquellos recursos que les permitan poder reducir el tiempo en el cual tienen esta baja productividad
y sobre todo este estrés que conlleva el aprender un nuevo software. La ventaja que tenemos con Dynamo es que justamente tiene bastante interoperabilidad con otros software. El día de hoy vamos a ver el software Revit, pero Autodesk ha creado bastante facilidad para poder conectarlo con varios de sus software de forma nativa e inclusive de forma complementaria. Entonces, el beneficio de aprender Dynamo es que ustedes lo van a poder utilizar en cualquiera de estos software, tanto Revit, Fusion, Maya, Inventor, 3D Max, AutoCAD y otros más. Y de forma complementaria los podemos conectar con otros software BIM. Inclusive los podemos conectar con otros software de Autodesk, como Robot Structural Analysis. Por ahí vi un ejemplo que lo podían conectar con InfraWorks. Se puede conectar con Alias. Y bueno, tenemos justamente otros software, inclusive aquellos de ofimática como lo son de Word y Excel. Y además, pues tiene, como les había comentado, también la opción de poder utilizar lenguaje textual, en este caso C# o Python. Entonces, si se fijan, todo el abanico que Dynamo les ofrece les va a permitir poder ser mejores profesionales si lo aprenden a utilizar. Entonces, dentro de las ventajas que tenemos es que nos permite automatizar procesos tediosos dentro de las plataformas de diseño, generar geometrías complejas que pueden ser trasladadas de un software a otro. Es fácil de aprender y sobre todo, y lo más importante, es que es de Autodesk. ¿Por qué comento que es de Autodesk? Porque, como ustedes lo sabrán, Autodesk tiene una gran comunidad, un gran foro, y eso nos permite poder resolver bastantes dudas que tenemos. Entonces, tenemos nuestra comunidad en español, la cual tiene bastantes posts diarios, en la que ayudamos justamente a resolver las dudas de los nuevos usuarios. Y esta es una gran ventaja, porque cuando estás aprendiendo un software nuevo, llegas a tener muchas dudas. Entonces, el hecho de que sea de Autodesk y que Autodesk tenga una gran comunidad va a permitir poder mejorar y reducir el tiempo de aprendizaje dentro de esto. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede hacer dentro de Dynamo? Entonces, Dynamo nos va a permitir manejar cantidades grandes de información, crear geometría compleja, crear geometría paramétrica, procesar y manipular información interna, integración a inteligencia artificial y diseño generativo, interoperabilidad al trasladar información a otro software y ayudar a automatizar tareas de forma estructurada, además de muchas cosas más. Entonces, en resumen, Dynamo nos puede permitir desbloquear todas esas restricciones que tenemos de nuestro software como Revit, AutoCAD, entre otros, ¿no? Y nos va a permitir hacer lo que nosotros queramos siempre y cuando le demos la información de una forma lógica y estructurada. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De qué es lo que puede hacer. Al final podemos generar geometría, podemos generar acero de refuerzo, inclusive cuantificaciones paramétricas, y todo esto se reduce a que Dynamo nos permite ahorrar tiempo y dinero. Una parte importante que comentaba era la importancia de la interoperabilidad. Dynamo nos permite desbloquear esos problemas que tenemos de interoperabilidad con múltiples software. ¿Y por qué esto es sumamente relevante? Entonces, tenemos dentro de una encuesta realizada por el Instituto de Tecnologías y Estándares de Estados Unidos, que debido a la falta de interoperabilidad que a veces se tiene dentro de los procesos de construcción, existe una gran pérdida, la cual pues se reduce en pocas palabras a que los proyectos no sean tan exitosos y no haya tanta ganancia, sobre todo para los clientes y para los operadores. Entonces, Dynamo nos ayuda a poder mitigar el tema de falla de interoperabilidad. Y después tenemos todo esto, ¿no? Ok, cuando
nos conviene automatizar procesos. Entonces aquí tenemos una gráfica bastante sencilla en la cual nosotros podemos indicar que si aquello que estamos haciendo, en este caso, algo tan sencillo como crear planos dentro del diseño, si tenemos 50 planos, la creación de esos 50 planos y nos tarda a lo mejor hacerlos dentro de Revit, no sé, 30 minutos, 20 minutos. Entonces, esos 20 minutos, debido a que trabajo por proyecto y a veces tengo 5 o 4 proyectos, significa que esa tarea la estoy haciendo por lo menos una vez al mes y me está tomando 30 minutos. Aquí tengo un ejemplo. Entonces, quiere decir que podría invertir un día completo para poder automatizar esa tarea y aún así tendría beneficio. Entonces, aquí tenemos este ejemplo de cómo lo podríamos hacer. Obviamente, con Dynamo, el poder crear planos justamente es un ejercicio que les voy a dar y ese script lo pueden desarrollar en 30 minutos. Entonces, no están invertir todo el día y aún así van a tener la ganancia para poder reducir los procesos de diseño. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con la demostración y sobre todo los ejercicios prácticos de forma inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy les voy a enseñar a cómo duplicar múltiples vistas, algo bastante sencillo, pero que se requiere para poder crear vistas de trabajo en progreso y vistas de documentación. Después, algo que nos llega a pasar, sobre todo cuando estamos generando los planos, es que las vistas no tienen la capitalización de sus títulos, entonces se tiene que volver a renombrar la vista y se tiene que capitalizar para que todo tenga el formato de entrega. Y otro ejemplo sencillo, que es crear planos a partir de un listado de Excel. Esos son los ejercicios que vamos a hacer. Y para las demostraciones, una vez que terminamos los ejercicios, tenemos una parte justamente de creación y documentación, en donde les muestro cómo uno de nuestros clientes ahorró tiempo creando puntos de losa e información de ubicación para documentos de construcción. Otro ejemplo es cómo podemos crear textos en Revit con archivos de CAD, cómo traducir textos de un idioma a otro, cómo crear múltiples vistas de ensamblaje y cómo alinear vistas de ensamblaje en planos. Todos estos demostraciones que les vamos a mostrar fueron aplicadas para nuestros clientes que nosotros tenemos. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio práctico. Y con el ejercicio práctico, primero tenemos que entender cuál es la herramienta que vamos a utilizar. La herramienta del día de hoy va a ser Dynamo Player. Como les dije, ustedes no tienen que saber utilizar Dynamo. Lo único que tienen que saber hacer es abrir Revit y darle clic a este botón de correr. Entonces, ¿qué es Dynamo Player? Dynamo Player es la forma más fácil de utilizar los scripts de Dynamo en forma de plugin. Convierte esto, que es el script, a esto, que es prácticamente un plugin. Y esto se encuentra dentro de gestión, programación visual y Dynamo Player. Entonces, para esto voy a abrir mi Revit. Estoy usando la versión 2022 y voy a abrir un archivo ejemplo. Voy a utilizar los archivos de recurso que están dentro de el link en donde ustedes pueden acceder. El link ahí lo tienen dentro del chat. Está dentro del chat donde lo pueden descargar ustedes. Está en el foro Autodesk Revit Navisworks. Ahí están los links de descarga para que puedan acceder a esto. Y lo que van a tener es la carpeta con los paquetes y con 3 scripts. Y bueno, este lo vamos a utilizar al último y vamos a comenzar justamente con la parte inicial. Entonces, para la parte inicial, lo que tendríamos que hacer es vamos a irnos a gestionar y vámonos a abrir Dynamo. Este solamente lo vamos a hacer la primera ocasión.
Y esto es debido a que tenemos algunos paquetes que estamos utilizando para que funcionen los scripts. Los paquetes son complementos que nos sirven para reducir código dentro de Dynamo. Y bueno, realmente ustedes lo único que tienen que hacer es seguir mis instrucciones. No necesitan saber Dynamo, entonces no se preocupen. Esto es bastante sencillo. Entonces va a tardar unos segundos en abrir Dynamo. Y si lo abren por primera ocasión, puede que les salga justamente una ventana como esta. Entonces lo único que tienen que hacer es darle continuar y seguramente también les va a aparecer esta ventana, que lo que hace es que les muestra de forma rápida qué es lo que puede hacer Dynamo y cómo funciona Dynamo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es irnos dentro de preferencias y dentro de preferencias tenemos nuestro gestor de paquetes. Dentro de nuestro gestor de paquetes tenemos la ubicación. Aquí tenemos la ubicación en donde vamos a poner nuestros paquetes que estamos utilizando como complemento. Entonces, la ubicación siempre es la misma, entonces no se preocupen. Déjenme, les muestro cuál es la ubicación. Y Dynamo siempre se va a encontrar en esta ubicación, ¿no? Se va a encontrar en la carpeta del usuario, en appdata, roaming, Dynamo para Revit y después la versión que ustedes tengan. Aquí tenemos los paquetes. Entonces, lo único que tenemos que hacer es copiar los paquetes y pegarlos directamente en la carpeta. La otra forma sería poder instalarlos uno a uno. En este caso, yo ya los tengo, así que no los voy a colocar. Y después de eso, lo que se tendría que hacer es cerrar Dynamo. Entonces, prácticamente aquí ya está todo. Solamente para corroborar, voy a abrir los scripts para que vean qué código hay dentro, para que vean qué tan sencillos son los scripts que vamos a utilizar el día de hoy. No los vamos a hacer nosotros, pero los vamos a utilizar. Y es importante que conozcamos, aunque sea de forma básica, qué tanto trabajo se requiere para poder hacer estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para generar planos de Excel, si abrimos este script para generar planos de Excel, si se fijan, este es el código. Con este código puedo generar los planos. Entonces, es bastante sencillo, no requiere de mucho tiempo para hacerlo. Requiere de 3, 4 minutos como mucho y te puede ahorrar mucho tiempo. Después tenemos justamente este de aquí, que es el de duplicación de vistas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un error. Y, ok, aquí lo voy a quitar este. De hecho, no lo necesitamos porque viene por defecto. Entonces, si se fijan, otra vez, está bastante sencillo el script. No tarda nada y es muy fácil de poder entender. Y después tenemos, por último, el de crear las vistas en mayúsculas. Entonces, si lo abrimos, nos damos cuenta que, bueno, este es un poco más largo, pero no tanto. Y al final, este código tan sencillo nos va a permitir poder hacerlo, poder capitalizar todas las letras dentro de nuestro navegador proyecto. Ahora bien, lo que vamos a hacer es irnos a Dynamo Player, aquí en programación visual y en gestionar, y vamos a localizar la carpeta en donde tenemos nuestra descarga. Entonces, nos va a salir una pequeña ventana emergente y aquí les va a salir algunos scripts que vienen ya por defecto de Autodesk o la última vez en donde ustedes utilizaron Dynamo Player.
¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a ir aquí a navegador y vamos a buscar en dónde se encuentra nuestra carpeta de descarga, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi carpeta de descarga se encuentra aquí. Voy a hacer control V, control V. ¿Sí? Entonces, aquí tengo mi carpeta y aquí están mis scripts. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, voy a simplemente correr los scripts. Y para poder correr los scripts, necesito correr el script o en ocasiones necesito editar las entradas. Entonces, voy a empezar con este script, que es nombrar las vistas en mayúsculas dentro del browser. Entonces, lo único que tengo que hacer es darle clic en correr. Me dice que si quiero renombrar las vistas, le voy a decir que sí. Y si se fijan, en un segundo me capitalizó todas las vistas. Ahora, imagínense cuánto hubieran tardado si ustedes lo hubieran hecho de forma manual. Después tengo la opción de crear vistas dependientes. Entonces, para esta opción, tengo la opción de poner el prefijo y en ese caso voy a poner el prefijo y de sufijo voy a poner también trabajo en progreso, que es WIP. Entonces, voy a darle clic en correr y si se fijan, aquí solamente lo cerré a los niveles de planta, pero ustedes lo podrían utilizar también para otros tipos de vistas, para secciones, para elevaciones, pero por lo general se utiliza para plantas. Entonces, también menos de un segundo y se crearon las vistas duplicadas. Y después vamos con la generación de planos en Excel. Le vamos a dar clic en editar el input y lo que vamos a hacer es que vamos a darle la información que nos pide el script. En este caso nos pide el pie de plano, nos pide una vista de referencia y nos pide la celda inicial y la celda final, así como el nombre de la hoja. Nos pide la ubicación del archivo, entonces vamos a darle primero la ubicación del archivo. La ubicación del archivo se encuentra dentro de los ejercicios prácticos. Entonces vamos a darle. Y es este. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es que voy a abrir justamente el Excel para saber la demás información. Entonces, aquí tengo justamente mi Excel, donde tengo el listado de planos y lo que tengo que hacer es decirle en dónde quiero que inicie. En este caso, quiero que inicie en la celda A4, porque es donde empieza mi número. Y quiero que termine en la celda B33, porque es aquí donde termina, en este caso, el nombre del plano. Y el nombre de la hoja o el worksheet se llama sheet. Entonces, esto lo pueden utilizar para sus listados de planos. Aquí solamente les puse este como ejemplo, pero al final este puede ser utilizado para otros formatos que ustedes manejen en su empresa. Entonces, aquí lo importante es cerrar esto. Si se fijan, aquí están los planos previos y lo que tenemos que hacer ahora es darle clic en correr. Esperamos unos segundos. Esperemos que funcione a la primera, ¿no? Hasta el momento no ha fallado nada, pero puede que siempre en el live siempre falla algo. Esperemos que no. Y vale, no falló. Entonces aquí tenemos justamente cuáles son los planos que se crearon. Se crearon 30 planos en 30 segundos o 40 segundos. Entonces se fijan qué fácil es poder utilizar Dynamo Player. Lo único que tienen que hacer es utilizarlo como si fuera un plugin y empezar a tener los beneficios de Dynamo. Entonces, aquí estamos con la demostración. Esperemos que ustedes también hayan podido realizarlo y lograrlo. Y después vamos a empezar a mostrar las funciones y las opciones que ustedes pueden hacer una vez que ya sepan Dynamo o que compren o adquieran un script. Entonces aquí tenemos un ejemplo de uno de nuestros clientes, justamente trabajó
formó parte de la Autodesk University el año pasado, y aquí les muestra el proceso de cómo pueden crear varios puntos de losa con sus diferentes elevaciones y toda la documentación, y cuánto tiempo se tardaba de forma tradicional versus la forma automatizada con Dynamo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cuánto se está salvando de forma práctica. Entonces, se fijan, ahí lo está haciendo uno a uno, de forma manual. Y al final, tenemos, dejen pausar esto de aquí, que tenemos una duración de más de 1 hora y media de forma manual versus 12 minutos que se tardó con Dynamo. Entonces, si se fijan, estamos ahorrando prácticamente 1 hora 10 simplemente con esta automatización. Imagínense esa hora 10 para los 5 o 6 niveles que tiene un estacionamiento y para los demás proyectos. Entonces, estamos ahorrando prácticamente el proyecto si lo hacemos de forma tradicional. En este caso, el proyecto me refiero a la creación de los diferentes niveles. Corriendo los scripts podemos crear todos los niveles que nos tardaríamos creando solamente uno. Y aquí tenemos algo bastante sencillo, que es cuando estamos trabajando con archivos CAD y tenemos que pasarlos dentro de nuestro formato, sobre todo por el cambio y el estilo gráfico que maneja nuestra empresa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nuevamente con Dynamo Player? Utilizamos el CAD que tenemos por defecto, simplemente se selecciona cuál es, en este caso, la familia que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar 3 milímetros, 2 milímetros o la familia que se desee utilizar. Se copia para que tengamos el nombre correcto. Y después lo único que se tiene que hacer es pegar y correr. Entonces, también en unos segundos se crea todo el texto que viene del archivo CAD, y este texto pues es nativo de Revit, lo que nos va a permitir poder hacer todas esas modificaciones. Después tenemos el otro ejercicio, que es, ok, cuando estamos trabajando con proyectos internacionales que requieren hacer la traducción de notas técnicas o de algún tema en particular. Entonces tenemos nuestras notas técnicas en inglés. Y con Dynamo lo que podemos hacer es que podemos traducirlas de un idioma a otro. En este caso el idioma es el inglés y la quiero traducir al idioma español. También quiero tener como información de recurso la traducción, perdón, el texto original y la traducción realizada. En caso de que exista una mala traducción, pues se pueda después modificar. Entonces aquí lo único que se hace es como utilizar el Excel como una base de datos para poder realizar esta revisión dentro de nuestro Excel y no dentro de Revit, para que tardemos un poco más. Entonces ahí pueden darse cuenta que también unos segundos y ya tenemos la información traducida tanto en Revit y trasladada dentro de nuestro Excel. ¿Sí? Después tenemos la creación de ensamblajes. Este fue una petición específica de un cliente que tenemos en Sudamérica. De por sí, los assemblies ya se pueden crear múltiples vistas. Sin embargo, él requería vistas en específico. Entonces, esas vistas en específico venían asociadas con plantillas. Esta es la diferencia principal que hace este script. Utiliza todas las vistas que se pueden crear dentro del ensamblaje y les asigna las plantillas de vista para que puedan ser creadas. Entonces aquí tenemos la creación y también tenemos la elección del plano, si queremos crear o no queremos crear los planos. Entonces, también en menos de un minuto se crean todas las vistas de ensamblaje y se crean los planos. Al final tenemos este ejemplo con
todas las vistas, las tablas de cuantificación, también que justamente es un extra que no se puede hacer dentro del formato tradicional de Revit. Y después tenemos la opción de la creación, perdón, del acomodo de los planos. Creo que sería este, ahora sí. Entonces tenemos los planos ya creados, pero pues también Dynamo al inicio no sabe cómo organizar las vistas. Entonces aquí tenemos que crear una vista maestra y esa vista maestra nos permite después replicarla en ubicación a los planos que nosotros queramos. Entonces también, nuevamente con Dynamo, lo que nos permite es colocarla en la ubicación en la que se debería de poner dentro de los otros planos. Entonces, al final, tenemos esto, ¿no? Dynamo nos va a permitir poder utilizar todos estos elementos de la programación visual para poder mejorar los diseños. Esta es una herramienta de programación bastante potente que funciona en software BIM y la mejor forma para poder mejorar la industria es haciendo el uso de la automatización y de la habilitación tecnológica que provee los software BIM y la metodología colaborativa. Después, como les comentábamos, tenemos el inicio del ciclo de webinar. Este fue el primero, pero tenemos 5 más. 5 más que vamos a estar desarrollando. Los vamos a llevar de la mano desde cómo poder utilizar los scripts que el día de hoy vimos, qué tan sencillo es poder utilizarlos, que no necesitamos aprender Dynamo, y después a cómo poder hacerlos. Al final, en el último webinar, ustedes van a aprender a cómo poder hacer algunos de esos scripts que les van a permitir automatizar tareas diarias dentro de su proceso de diseño. Muchas gracias por su tiempo. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos un canal de YouTube en donde tenemos más de 60 videos dedicados a Dynamo y toda una variedad de videos dedicados a Autodesk, a software de Autodesk como Revit, Robot, entre otros. Y recuerden participar en el sorteo que tenemos para que ganen fabulosos premios. Entonces, Joaquín, te cedo la palabra para ver si tienen algunas dudas desde nuestro chat que podamos responder. Muchísimas gracias. Perfecto, Luis, muchas gracias por tu sesión. Gracias a todos y a todas por conectaros. La verdad que hemos sido bastantes personas conectadas en la sesión. Teníamos una pregunta sobre acerca de dónde se podían encontrar esos archivos. Lo hemos puesto, lo tenéis en el chat, lo hemos puesto varias veces. El link está en el chat. Es un link único donde accedéis al foro y tenéis lo que comentaba Luis. Tenéis el link al sorteo, tenéis el link con los archivos, podéis dejar vuestras preguntas allí. Si os ocurre alguna pregunta hoy más tarde, la podéis subir allí y también os subiremos a partir de mañana el enlace de esta sesión, que la subiremos a YouTube para que la podáis volver a ver cuando queráis. Y aquí también os podréis inscribir al ciclo completo de sesiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora mismo, Luis, por lo que veo, no tenemos ninguna otra pregunta, pero nuevamente os animo a que, como Luis está poniendo en pantalla, entréis en el link, consultéis aquí tanto el link del sorteo, los archivos y podáis dejar aquí también vuestras dudas donde Luis os las podrá resolver, os las podrá comentar, así como otros usuarios del foro. No sé si Sí. Luis quería decir algo más. Sí, algo bastante importante que se me faltó comentar. Tenemos justamente, formamos parte del Autodesk Group Network. El Autodesk Group Network es una comunidad dentro de Autodesk que se encarga en poder ayudar y crecer a los profesionales que desean aprender un tema en específico. Y nuestro tema en específico es la programación visual. Entonces también aquí justamente en el chat, perdón, en el chat sí tienen el link que los va a dirigir al foro y como pueden ver ahí tienen los archivos de descarga. Tenemos la encuesta, si quieren participar en el sorteo, que los invitamos a que participen y también tienen los accesos para poder formar parte del Autodesk Group Network de programación visual con Dynamo.
Entonces, aquí tenemos Telegram, WhatsApp y Facebook. Entonces, ¿qué es lo que hace esa comunidad? Tenemos varios profesionales que ya son expertos dentro de Dynamo, que por lo general les ayudan en tiempo real con algunas dudas específicas que ustedes puedan tener, no solo en Dynamo, sino en otros lenguajes de programación visual, pero Dynamo obviamente es donde nos enfocamos principalmente. Entonces, uno de las recomendaciones cuando estamos aprendiendo algo es entrar en una comunidad para que sea mucho más fácil poder aprenderlo. Entonces, si ustedes todavía no están dentro de Dynamo, si quieren permanecer o quieren aprender Dynamo, esta es una de las mejores oportunidades para poder hacerlo, porque tienen una comunidad que los puede respaldar para poder aprender y para poder resolver sus dudas. Perfecto, Luis. Pues hasta aquí la sesión de hoy. Nuevamente agradecer a todos y a todas que os hayáis conectado y os esperamos en las siguientes sesiones, que también la podréis encontrar aquí en el link del foro. Encontraréis el calendario de las siguientes sesiones. Y nada, muchas gracias, Luis, también por tu sesión y por tu contenido. Y nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta luego. Que vaya bien. Chao, gracias.